Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo directo aquí en la pantalla de Luminaria Televisión. Un placer que estén con nosotros nuevamente. La verdad está escrita en nuestro rostro. Vamos a tener un directo interesantísimo junto a Ramón Maristani y Montserrat Pijuán aquí. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Nos pueden decir desde dónde nos están viendo, por supuesto. Antes los quiero invitar a que disfruten con nosotros la programación especial que va a haber en Luminaria en Navidad y en Año Nuevo por nuestro canal de YouTube. No está solo para acompañarlos en estas fiestas, por supuesto, y estar ahí del otro lado de la pantalla, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. No se lo pierdan, pueden disfrutarlo allí, tanto en Navidad como el Año Nuevo. También pueden hacer consultas, preguntas en este directo a través del box de preguntas que se encuentra aquí debajo, o a través del box de preguntas que es el signo de interrogación que está aquí debajo también. Vamos a invitar a Ramón Maristani y Montserrat Pijuán. ¿Quiénes son ellos para aquellas personas que no los conocen? Son peritos criminólogos expertos en el lenguaje no verbal. Vamos a ver si los podemos invitar por aquí. Bienvenidos a todos los que se van sumando, un placer. Montserrat Pijuán ya está aquí con nosotros, bienvenida. A ver si nos deja invitarlos desde el TOT emocional. Bienvenidos a todos los que se van sumando, un placer que estén con nosotros. Saben que no me dejamos invitar. A ver, a Montserrat ese link. Hola, Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Luminaria Televisión, un placer. ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, muchísimas gracias. Si quieren, los invito a que vayan un poquito más atrás, así se los ve bien a los dos. Eh, No, ya tiramos esto aquí, nosotros estamos ahí. ¿Qué tal así? Espera, vamos a mover esto un poquito. Ahí mismo. Perfecto. Un poco más. No te vayas tan atrás, si no quedamos como raros. ¿Verdad? Ahí. ¿Ahora? ¿Qué tal ahora? Ahora sí, se los ve un poco mejor. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la pantalla de Perfecto. Luminaria. Muchísimas gracias. El tema de hoy es, la verdad está escrita en nuestro rostro. Eh, bueno, cuéntenos de qué viene este título. Bueno, realmente lo que viene es que el cuerpo siempre dice la verdad, entre pregunta y respuesta. Cuando tú preguntas a una persona algo, el cuerpo te responde. Si, por ejemplo, estás preguntando, ¿fuiste al cine ayer? Y te dice, sí, sí, estuve en el cine ayer, te está engañando. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces los micromovimientos, microexpresiones, microfijaciones del cuerpo humano nos dan nos dan un gran abanico de información sobre lo que pensamos o escondemos de nosotros mismos. ¿Y Eso cuáles es. son, Dime, cuáles son dime. esos indicios o esas herramientas que les pueden dar información? Si nosotros preguntamos, por ejemplo, por un abuelo, ¿de acuerdo? Tú puedes decir, pues no lo conocí, lógicamente, pero si él no hubiera nacido, ¿estarías vivo? ¿Tienes su parte genética heredada de ellos? Entonces, sabiendo preguntar mediante la memética y sabiendo leer las expresiones del cuerpo y del rostro, encontraremos soluciones lo más escondido que tú te pienses que está dentro de ti. Wow, ¿y se pueden conocer cosas de nuestros antepasados también? Sí, puedes llegar hasta los tatarabuelos. Más ya no, Wow, más ya no. Tú imagínate que yo te pregunto, ¿qué le pasó a tu abuelo? Me haces una microexpresión de desprecio a la parte femenina, aquí lo haremos al revés porque la cama está así, a la parte femenina desprecio y pones la mano aquí. Estaríamos hablando que tú desprecias a tu abuelo porque se ahogó en algo que quiso hacer. ¿Sí? Un este, desprecio.
microdesprecio, una tristeza simétrica, por ejemplo. Todo va relacionado con tú lo que preguntes, no cómo está el cuerpo. Si yo, por ejemplo, estoy así, estoy cómodo, pero si tú me preguntas cómo era tu abuelo y cierro, tú estás escondiendo una parte que no quieres entrar, ¿de acuerdo? Es Sí. decir, para que nuestros oyentes sepan un poquito más, bueno, ya nos conocéis, Ramón Maristany, Montserrat Pijoan, de Tot Emocional. Ahí encontraréis todo. Bueno, la verdad es que es sorprendente. Yo cuando hablo con todas las personas, incluso las clases que hacemos formación todos los miércoles, siempre digo que es método único en el mundo, único en el mundo. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cualquier pregunta que te hace el oyente, el cliente, paciente o usuario, tu software interno va a responder. O sea, no, el algodón no engaña, quiero decir, es lo que es. Y aunque tú creas que no conoces, tu software interno conoce todo el engranaje del árbol genealógico. Por lo tanto, como no utilizamos ni fechas de nacimiento ni fechas de defunción, porque esto es tremendo buscar estas fechas en un abuelo que murió en una guerra y que está ahí en una fosa común, que sabemos lo que le pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Que el lenguaje no verbal te va a indicar qué ocurrió. En el ejemplo que ha dado Ramón, tú preguntas por el abuelo y tú dices, yo es que no tengo ni idea lo que has dicho. O por ejemplo, otro ejemplo, es que yo no tengo ni idea lo que le pasó a la abuela, es que ni idea lo que le pasó a la abuela. Entonces, en esto te diremos, hombre, fue atacada por un arma o muerta por un disparo. Fíjate, esto es muy activo. Esto pues en abortos, todo esto también. No, yo no he tenido nunca abortos, tú tuviste 2. O levantan un hombro y significa que tuvo miedo, algo pasó, a lo mejor una emboscada o una traición, injusticia en el árbol, o el abuelo le arreó a tal punto que ella tenía siempre miedo con él, porque claro, no consigo relaciones de pareja. Tendríamos que ir a ver por qué no las consigues. Porque tu cuerpo, tu software, te va a proteger siempre para que no vayas a aquello. Parece mentira, pero es así. Tú fíjate una cosa, que el ser humano en sí, es como una Biblia. Es una Biblia. Cuando nosotros estamos mirando detrás de los cristales para ver cómo mienten los presos o un crimen o un ladrón o lo que sea, hay una cantidad de micromovimientos tan grande en sus expresiones que no te lo puedes ni llegar a imaginar. Pues si entonces hay tantas expresiones, ¿por qué no indagar dentro de la cabeza del ser humano para saber qué pasó y qué te impide a ti hacer lo que quieres hacer? Sin Es duda, muy sin duda. importante. ¿Y cómo es una sesión? ¿La persona llega? ¿Cómo es el Sí, proceso? la persona llega a la consulta, lo primero que le hacemos es mirar cómo entra por la puerta, cómo se sienta, qué ropa lleva y qué color de ropa lleva, cómo mira con los ojos, si parpadea, si mira a la izquierda, si mira a la derecha, qué expresiones hace con los labios, cómo se comunica, y ahí ya tenemos una gran base para interactuar. A partir de ahí le preguntamos cuál es su conflicto. Él te explicará, pues me pasa esto, me pasa otro, que en realidad lo que le pasa no es realmente lo que le pasa. Entonces se va tirando del hilo sobre lo que tú vas leyendo del cuerpo humano hasta llegar al conflicto que tiene. No tiene otra cosa. Pero hay que ver cómo entra por la puerta, cómo se sienta, cómo abre o cierra las piernas, cómo mueve, gesticula las manos. Hay que mirarlo todo, porque no es ver, es observar. Claro, fíjate que esto que está comentando Ramón es muy bueno porque ocurre que la mayoría de veces nos preguntan, Ramón, que no salgas de porque si no... No es que estoy aquí al lado, pero yo estoy muy conocido ya. A veces nos preguntan, ¿y qué pasa cuando yo tengo esto? ¿Y qué pasa cuando tengo aquello? ¿Y qué pasa cuando aquí? Y como si tuviéramos códigos. Nosotros siempre decimos lo mismo, no hay códigos. Nuestros antepasados están anclados en nuestro cuerpo.
lo que hemos dicho antes, pues evidentemente si tú preguntas por la abuela o te tocas en la parte de atrás, estaremos hablando de los bisabuelos. Sí que hay unos anclajes en el cuerpo que los conocemos y que evidentemente nosotros, Ramón y yo somos dos personas que siempre decimos que somos generosas porque todo lo que estamos dando en la consulta a través de mucha experiencia, porque todo el día tenemos consultas, luego lo ofrecemos a nuestros alumnos. Entonces, aprenden lo mismo que nosotros. Claro, no hay un código establecido. Es que, claro, ¿por qué a mí resulta que tengo la diabetes y de qué me viene? Bueno, a ver, diabetes tiene que ver con el páncreas, con la dulzura, con la abuela paterna, porque tiene que ir con el hígado, el hígado, ¿eh? Y en lo que es el páncreas, que es dulzura, tiene que ver con la materna, abuela materna. Aunque así todo, siempre decimos que primero haremos la pregunta y leeremos luego el cuerpo. ¿Entendemos? Que no tenemos de la A a la Z un abecedario. Sí que luego que en el tiempo, cuando tú realmente estás viendo a la persona o nuestros alumnos, lo leen ya. O sea, en la primera y segunda semana del curso, ellos ya están leyendo, porque se aprende muy rápido nuestro método, muy rápido. Tú fíjate una cosa muy importante. ¿Tú te imaginas que esto se diera en las escuelas? ¿Esto se diera para encontrar trabajo? ¿Para tener relación de pareja? En vez de estudiar los Reyes Godos o estudiar geografía, que dice, vale, pero yo después no me acuerdo, ni matemáticas, seno, coseno, tangente, cotangente que ando estudiado, pero ¿a qué me ha servido? Lo que nos sirve realmente es la relación humana. Y nosotros siempre estamos al lado de los médicos, siempre. Nosotros somos como una paloma, en una ala está la medicina y en la otra ala estamos nosotros. Y el centro es el cuerpo, que es el cuerpo humano. Nosotros no podemos tirar por el suelo la medicina, porque la medicina tendrá sus cosas, pero ha salvado a mucha gente. Tendrá sus historias, pero salva gente. Entonces, estamos ya en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología, en el siglo de aprender, en el siglo de ver. Fíjate una cosa muy importante, un señor me dijo, bueno, entonces, ¿Dios qué es? Pues vamos a retroceder en el útero materno. Para el niño, ¿quién es Dios? Pues la madre que lo alimenta y no tiene cara. ¿Será su ser superior para ese feto? Es así. Es que hay que ir a las bases. Y Dios es mujer. Porque el ser humano, cuando está dentro de la abuela materna, por decir algo, y es un hombre, es mujer durante 9 meses. Siente como una mujer, vive como una mujer. Y cuando nace, si no acepta ser hombre, puede volverse gay, por ejemplo. Por ejemplo, no hay una estadística grande sobre eso, solamente ahora mismo es una teoría. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que nosotros vivimos en el útero de la madre, somos seres femeninos. Sentimos como una mujer y vivimos como una mujer. Cuando pasa un año y pico, el niño ve que tiene pito. Así de claro. Nada más. Perdón, ¿eh? Y nosotros decimos que vemos la verdad en nuestro rostro, ¿no? Pero también se puede lograr ver las mentiras o lo que logran ocultar. Claro, por ejemplo, nosotros, siendo comisarios peritos judiciales, tanto en lenguaje no verbal como en las palabras, yo me dedico, aparte del lenguaje no verbal, tengo una determinación sobre hábitos mentales y las palabras. Depende como tú me digas una palabra, yo ya sé cómo vives, una sola palabra, el tono, la manera, el saludo. Y Ramón se dedica más a los antepasados, ¿eh? Esto es nuestro complemento. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando alguien está mintiendo, que nos han llevado muchos careos y nos han dicho que a ver quién era la que había violado o quién había robado, quién tal. Nosotros a la primera. O sea, es que sabemos perfectamente la persona que es y el conflicto que hay. Porque el lenguaje no verbal y la palabra no engañan. Fíjate una cosa, que el lenguaje no verbal es el 70% de la comunicación humana. ¿De acuerdo? Lo otro son palabras y gestos. Lo que tenemos que aprender es ver cómo tú hablas y cómo tu cuerpo responde en cada momento. ¿Sí? Y observarte. Observarte. Porque la gente no observa.
no observa para nada. Y es muy bonito observar. Veréis unas contradicciones, veréis como los microexpresiones, los micromovimientos. Por ejemplo, tú le preguntas a un tío, ¿ha robado hoy? Y parcialmente el hombro para arriba y te dice que no, es él. Por ejemplo. Y además seguramente utilizará palabras como muy superlativas. ¿Cómo me dices a mí esto si yo siempre he sido de la justicia? O yo siempre he sido eso. O sea, muy connotadas, ¿sabes? Entonces dices, bueno, aquí seguro que hay algo más. Y también tienes que aprender la parte que es cómo se manipula. ¿Cómo manipulas? Porque todo el mundo manipulamos, lo hemos hecho todos. Pero también, o aunque también hay la parte de manipulación, como hacen los medios, como hacen las personas, como hizo Goebbels en Hitler, el que se dedicaba a la propaganda. Y entonces hay que saber cómo manipulas, porque lo que nos interesa a nosotros es cuando el cliente, usuario o paciente entre, porque nos quiere manipular para llevarnos a su estatus, el cual no es real. Entonces tenemos que saber cómo manipulas. Tú siempre me salvarás, manipulación. Tú nunca serás nada sin mí, manipulación. Repetir el tú siempre, repetir 2 veces no significa mentir. Decir, por ejemplo, tú robaste esto, yo jamás haría esto. Bueno, dámelo porque has sido tú. Relativo. Siempre, o sea, hay que saber cómo se mueve el cuerpo y cómo se expresa. Y eso es muy bonito y aparte es mucha experiencia también, ¿eh? Claro, eso les iba a preguntar. ¿Es rápido aprender esto? ¿No, no es rápido? Incluso también para la vida cotidiana, ¿no? Puede ser útil. Sí, sí, para trabajo, para ligar, para tener pareja. ¿Tú quieres ligar? ¿Tú quieres ligar? Sin duda. Cógete una chiquilla, te la llevas a un sitio que haya más oscuridad de la normal, con que las pupilas se dilatan, y tendrá más atracción sobre ti. Así de sencillo, ¿eh? Y como eso te podemos explicar 70.000 cosas. ¿Entiendes? Es que hay que saber cómo nos manipulan, cómo nos mienten y saber qué hay detrás de cada mentira. Porque el ser humano miente por supervivencia, aunque tiene que vivir de la mentira. Y en el fondo es una parte de no realización del mismo. Yo creo que lo que nos estás preguntando, si es fácil o no, es muy fácil aprender. Es una observación continua y cuando tú entras en el curso lo más bonito es que dejas de comparar, juzgar y calificar a nadie, porque nadie sabe lo que tú harías en ese lugar. Y entonces, en vez de estar todo el rato yendo por la calle, dándole a la preocupación, al culebrón, a la telenovela mental, que eso es lo que primero tenemos de cortar para salir del sufrimiento, te dedicas a mirar psicológicamente a la persona. Y dices, por ejemplo, esto de aquí es muy largo, uy, a esta persona le gusta estar sola, o esto de aquí es muy pronunciado, pues esta persona tiene muy buenas bases como los banqueros a nivel economía, o tienen los mofletes muy salidos, como yo, es muy emocional, o tienen los ojos verdes, o tienen los ojos, entonces vas leyendo la morfopsicología y luego además, eso va sumado, aprendes el lenguaje no verbal. Entonces cualquier persona, yo si tú quieres... ¿Cómo los rasgos pueden marcarnos carácter o parte de la psicología nuestra? Sí, mira, fíjate una cosa, el ser humano es un imitador nato, es un mono, imita. Entonces el niño imita al padre o a la madre. Al imitar coge su estructura. Si tú, por ejemplo, el padre tiene retracción nasal de aquí porque no siente, él lo va imitando, y llega un momento que tampoco siente. Somos seres de imitación. Si no, fíjate una cosa muy clara. Coges a un recién nacido, lo adoptas y cuando es mayor se parece a los padres adoptivos. Somos imitadores natos. Entonces hay que aprender las bases de imitación que se llama memética. Los memes, la forma de hablar, la forma de comunicar, la forma de expresar. Y eso también hay que saberlo. En nuestros cursos, personas que han estado 6 meses
Les ha cambiado la vida en el sentido que ya empiezan a observar. A observar. Porque no te das cuenta que vamos por la calle y te dices, ¿qué has hecho hoy? No tengo ni idea. ¿Y dónde estás? Ah, no sé. No observas a tu alrededor lo que hay. O pasas por al lado de un edificio y dices, ah, este edificio es nuevo. Y el de al lado te dice, pues si hace más de 50 años que está aquí y él vive delante y está delante de tu casa. Bueno, es lo que hablábamos hace un momento, las personas están tan en su culebrón mental que no se dan cuenta que falta mucha atención y foco. O sea, cuando tú pones atención y foco, tú pones ahí la energía. Si yo ahora en vez de estar mirándote a ti, estoy mirando hacia arriba, la atención y el foco no te lo doy a ti o no le doy a los oyentes. Entonces, si deseas, podemos invitar a todas las personas que deseen, O a la televisión un día. sí, a la televisión, a ti también, evidentemente, es lo que estoy comentando. Nosotros hacemos clases los miércoles. Entonces, hay un teléfono que te lo puedo dar de contacto, que es el de nuestra secretaria, y diciéndoles invitación a clase, dando tu nombre, apellido y evidentemente como vas a enviar un WhatsApp ya va a quedar el teléfono ahí. Y los miércoles podemos invitar a las personas que deseen venir a clase por Zoom, por Zoom. Y ahí verán cómo nosotros, Ramón y yo, gestionamos una clase y lo que aprendes ya en una clase, en una sola clase. Los cursos de 6 meses, cuando llevan 2 o 3 clases, que no llevan ni un mes, bueno, ya están saltando de alegría porque ya están aprendiendo a leer el lenguaje no verbal, morfopsicología y a cambiarles tu vida por completo. Tanto si tú eres un personaje o una persona que solo lo quieres como evolución interna, como si lo quieres a nivel profesional. Nosotros, por ejemplo, somos psicólogos y esto ayuda muchísimo en consulta, porque muchas veces en la pregunta que nos hacen y luego no saben contestarla o no tienen idea, tú les ratificas y les dices, sí, sí, me estás diciendo que no. ¿Cómo que no? No, que me dices que no lo deseas. ¿Entiendes? Entonces es importante, si tú deseas, yo puedo dar el teléfono de nuestra secretaria o bien en nuestra web de TOT emocional, ahí también sale en contacto, enviarle un WhatsApp a nuestra secretaria y evidentemente seréis invitados a clase, igual que en Luminaria también. Luminaria está invitada a una clase para que lo veáis. Bien, bien, bueno, muchas gracias. Los invito a que se junten un poquito más, así entran en pantalla. Sí, está mejor. Acá nos hacen una pregunta. Javi aquí nos pregunta, buenas tardes, tengo una consulta. Las marcas del ceño, hay personas que tienen una línea y otras dos. ¿Qué características las diferencia? Gracias. Mira, aquí si tiene una línea muy marcada es una persona muy obsesiva. Si tiene una línea marcada aquí es una persona muy agresiva. Si tiene aquí una más grande que la otra está marcando las cadencias entre papá y mamá. La parte derecha es padre y la parte izquierda es madre. O sea, las marcas corresponden a las vivencias. A las vivencias que tiene la persona. Wow. Y cuando esto se puede hacer a cualquier edad, entiendo, ¿no? Porque a medida que uno va avanzando en edad, va adquiriendo más diferentes rasgos. A partir de los adolescentes, partir de 17, sí. 18. Antes no. No, porque el niño hasta los 7, 9 años es mamá. Entonces, en realidad se tendría que hacer la consulta o la sesión a la madre, para que el niño funcione a los padres y sobre todo a la mamá. Es muy interesante cuando ves una terapia en 5 minutos, 10 máximo, como el otro día una señora, le dijimos, tu abuela era, perdón la palabra, porque estamos en directo, era un putero. Y dice, no hombre, ¿cómo va a ser mi abuelo un putero? Y la otra semana en clase nos dijo, sí, que es verdad. Es verdad, pues si es que mi madre me ha dicho que tenía un puticlub, que era regente, y no lo sabía nadie. Todo el mundo lo había callado. Claro, porque el secreto es lo no dicho, es lo que no se dice. Y muchas veces en tu vida no llegas a hacer lo que quieras hacer, porque es como peajes que tienes que ir pagando o abonando, porque en tus antepasados han habido esas situaciones. Este señor que habla Ramón ni sabía que tenían prostíbulo, no tenía ni idea. Y claro, no llegaba nunca a final de mes, siempre tenía problemas con las mujeres. Bueno, entonces a partir de ahí se hacen trabajos
los trabajos adecuados para cada persona diferentes y esta persona hoy en día le ha cambiado la vida. Ya solamente saberlo, poner conciencia y poner foco, ya cambia totalmente tu historia de lo que ese secreto o lo que tus peajes en esta vida estás pagando y no sabes por qué los estás pagando. Tú fíjate una cosa, el ser humano el gran conflicto que tiene es que no sabe el porqué de las cosas. No tiene ni idea. Ni idea. Porque tú le preguntas, ¿por qué haces esto? Ah, no sé. ¿Qué es lo que quieres en tu vida? No sé. ¿Sabes cuál es el conflicto que crea más estrés en el ser humano? ¿Cuál dirías que es? Varios debe Uno, haber. uno, Las relaciones hay uno humanas. solo. Hay uno solo. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La espera. Esperamos para nacer, esperamos para tener pareja, esperamos para firmar un crédito, esperamos para levantarnos por la mañana para trabajar. La espera crea estrés. Y causa dolor. Y todo el mundo la espera, la vive como un agobio, como una incertidumbre. ¿Qué pasará el domingo? ¿Qué pasará el lunes? ¿Que me han enviado una carta? ¿Qué pasará aquí? ¿Qué pasará allí? La espera es un gran trauma, igual que el tiempo. El tiempo está creado sobre la espera. El tiempo no es más que la distancia entre un pensamiento y un recuerdo. Lo que pienso y recuerdo me crea una acción. ¿De acuerdo? Si yo pienso que mañana voy al banco, tengo que recordar cómo ir al banco y me crea una acción. ¿Y cómo manejar entonces esa espera, digamos? ¿Cómo administrarla para que no nos influya en nuestra vida? Pues nosotros damos técnicas, Montserrat es especialista en esto, pero damos técnicas para llevar a la persona a crear una forma de hábitos en lo cual, cuando termina ese trabajo, con que lo ha hecho de una manera centrada, con una creencia que ya tiene estándar en la cabeza, entonces esa persona sabe que lo ha podido terminar y puede hacer más cosas. El problema del ser humano en la espera es que el momento de hacer al objetivo final de la espera, en ese momento vienen 70.000 pensamientos, 70.000 acciones que no valen para nada. Y en el fondo, cuando has llegado al final, te dices, ¿y esto era la tontería que yo me he comido la cabeza? Porque es así, ¿eh? Bueno, tendemos a exagerar mucho algo cuando... no es que me vayas. No es que me vaya, es que... tendemos mucho a exagerar algo cuando se repite muchas veces. Por ejemplo, pues no puedo consolidar ninguna relación. ¿Seguro que siempre es lo mismo? O sea, tenemos que también aprender si algo es repetido y repetido y repito y repito y siempre repito lo mismo, quizá que cambie algo un poquito para que cambie ese patrón. Pensamos que la vida, la suerte nos va a venir y la suerte eres tú, igual que la abundancia eres tú. Si tú en nuestro medio ambiente donde tú vives gestionas constantemente el que todo te salga bien porque eres una persona agria o como se dice aquí en España algo borde o eres mal educado, tú vas a generar esto. Tú en tu vida te va a llegar esa acidez de alguna forma. Es decir, la vida te da lo que tú das. La vida es muy abundante. Lo único que pasa es que tú tienes que ser atento en lo que tú haces para que se gestione y el universo vea que tú no eres carente, eres abundante y te proporciona esa abundancia. ¿Entendemos? A mí cuando las personas me dicen, es que tú tienes mucha suerte, siempre contesto lo mismo, la suerte soy yo, la suerte no viene desde fuera. Gracias a todo lo que me ha pasado en mi vida, accidentes y de todo, gracias a todo eso yo soy lo que soy. Por lo tanto, gracias a todo lo que me ha pasado y a las personas que ha pasado por mi vida. Claro, entonces, cuando no somos el pobrecito de mí, sino que nos atendemos y a la vez atendemos a la vida, cambia, la vida se vuelve abundante. Tú fíjate una cosa muy importante. Mira, la manipulación nos ha hecho entrar en nuestro interior para que no nos demos cuenta cómo el poder manipula al exterior. ¿Sí? Tú cuando haces el amor con una mujer que quieres, ¿cómo lo haces? ¿Exterior o interior? Exterior. Cuando comes, ¿cómo comes? ¿Por el exterior o por el interior? Por el interior.
exterior. Cuando abrazas, ¿cómo abrazas? ¿Por exterior o por interior? Cuando ves una película, ¿qué lo haces? ¿Por interior o por exterior? Todo es exterior, todo, con los 5 sentidos. ¿Qué ocurre? Que cuando tú eres feliz en el exterior, ¿qué pasa? El interior es como una pila, se hace grande. Y entonces tienes la fuerza. Si tú no te alimentas del sol, te mueres. Y te alimentas del sol por lo exterior. Te alimentas del amor de tu mujer por el exterior. El niño nace al exterior para ser un niño. El interior es una concepción de espermatozoides, tal. ¿Sí? Pero todo es exterior. Tu pila no funcionaría si tú en el exterior no das amor que tienes que dar. Entonces la gente, ¿qué ha hecho? Mételo al revés. Métete en tu interior y serás feliz. Sí, pues entonces yo haré lo que me dé la gana sobre ti. Porque no observarás. Y eso es la verdad. Qué bonito es ver con Montserrat, nos vamos a cenar, nos vamos a disfrutar un ratito. ¿Qué lo hacemos? ¿Por el interior o nos comemos unas costillitas por el exterior? ¿Cómo hablas tú? ¿Por interior o por exterior? ¿Cómo besas? ¿Por interior o por exterior? Todo es exterior. Los 5 sentidos están ahí para dar amor, para sentir. El oído crea imágenes. Siempre. Si tú estás en una casa encantada y estamos allí y vemos que se pega un portazo arriba, nosotros, mediante el portazo, crearemos un fantasma. Por eso los fantasmas no existen, son creaciones de la parte del oído. Y así te podemos explicar muchas más cosas. Aquí... Es una forma de ver lo real. Sí, sin duda. Aquí Luisma Oficial nos pregunta, ¿qué significa que mi hijo tenga un rostro tan parecido al de mi padre? Gracias. Pues tendrá, pues, sí. Entonces, mirando el árbol genealógico, tenemos que ver qué conflicto hay con la abuela sobre ese niño. ¿Qué le pasó a la abuela para que ese niño se parezca tanto en la parte materna? Todo se basa en la abuela paterna y la abuela materna, que son las mujeres creadoras de vida. Es decir, seguimos un poquito con Luisa, que nos acaba de preguntar esto, Luisa Mar. Si el abuelo dejó algo por solucionar, su hijo, que se parece tanto a él, tendrá que acabar esa historia. Por eso muchas veces, ojo con los nombres. Colocarte el nombre de algún antepasado significa que tú vas a tener que seguir esa historia. Es como enlazas con la historia del antepasado porque también te han puesto esa carga de nombre. Y entonces ahí tienes que seguir y cambiar la historia o terminarla o hacer algo. Y como ha dicho Ramón, las abuelas son las que marcan la abundancia. A nosotros nos sorprende que las personas, siendo solamente una generación arriba de sus padres, no sepan el nombre ni del abuelo ni de la abuela. Eso es impresionante. ¿Cómo vas a tener abundancia si tu primera abundancia es tu árbol genealógico? Pon ahí tus fotos del abuelo y la abuela y míratelos y en la mesa cuando estés con tus hijos, habla de ellos, de lo que hicieron, dónde fueron, dónde llegaron, si tuvieron conflictos, si hubieron traiciones, injusticias, si los mataron, si no, es que no sabemos de ellos, venga, vamos a indagar y a preguntar. Y eso da mucha conciencia a los chicos de hoy en día. Fíjate una cosa, la historia de nuestros antepasados está escrita, pero nunca está tal como fue escrita. Porque nadie va a decir lo que pasó, porque nadie lo sabe. Lo sabe. Todo es mediante palabras que se han dicho unos a otros. Pero ¿quién sabe cómo el abuelo cuando tenía 14 años qué le ocurrió? Ahora mismo se está estudiando una ciencia que se llama epigenética, que el doctor Steyer, Marcus Premble y mucha gente, que están estudiando la relación medioambiental, emocional, sobre lo que ocurrió en una guerra, lo que ocurrió en partos, en violaciones, en todas esas historias. Todas esas historias. Es muy importante saber cómo ellos sintieron para ver cómo tú sientes. Aquí porque siempre hay algo que sentir. Lorena Cubo dice, tengo muy marcadas las líneas del entreceño y la comisura de la boca. Si está aquí es tristeza profunda. Esto caído, Esto caído es tristeza profunda. Claro, hemos dicho obsesión. Obsesión es buena, ¿eh? Obsesión es la línea recta
y mucha agresividad es la línea Sí, cruzada. horizontal. Tú fíjate una cosa, la obsesión es buenísima. Si tú no fueras obsesivo, no estarías en la tele. Te da acción, Te da acción. firmeza. Otra cosa es la obsesión que te llega a un toque. Trastorno obsesivo compulsivo, eso es diferente. Pero ser egoísta, ser obsesivo y a veces tener carácter, eso es la vida. Siempre y cuando todo esto no influya a invadir el territorio de la otra persona con la que se vive o de afectar constantemente en tu medio ambiente, porque entonces ahí se le llama cambia tus hábitos mentales. Y eso te dará una acción buena y positiva, vamos a decir buena entre comillas, o positiva, y el fondo entonces será adecuado. Eso funciona así. Fíjate, una cosa muy importante es lo que estamos hablando, que el ser humano ahora mismo lo que tiene que hacer es unir, no separar. ¿De acuerdo? Entonces, como por ejemplo los antepasados estaban desunidos por falta de información, ahora tenemos que unir, enseñar a las escuelas cuál es el árbol genealógico de un país, cuál es el árbol genealógico de una nación, cuál es el árbol genealógico de un pueblo. Y no se repetirían las guerras, porque el ser humano tiene un conflicto muy grande. Mata y olvida. Y eso fue en las guerras. Segunda Guerra Mundial, Tercera Guerra Mundial, en Argentina también hubo guerras, en otros sitios. Mata y la otra generación olvida. Pero su subconsciente no olvida jamás. Porque si no olvidara jamás, no avanzaríamos. Pero fíjate, todo se repite, son ciclos de repetición, ciclos y ciclos y ciclos. Y cuando se enseñe esto en el colegio y se vea que el árbol es tan maravilloso que ya empezó en el árbol del Edén, con Adán y Eva, macho y hembra, cuando Dios le dijo a Adán, ¿cómo te das cuenta que estás desnudo? Allí comprendió que era hombre. Como pasa cuando el niño sale del útero, que es la manzana, y después se da cuenta que tiene pito. Bueno, yo traduzco siempre las palabras de Ramón, que tiene pene. Aquí... A ver, esa es la ventaja nuestra, que sería, pues, apréndelo con nosotros. O sea, nuestros cursos son muy accesibles y además muy amenos y todo el mundo está esperando el miércoles para hacer el curso. Además, ahora hemos hecho también una nueva, cada miércoles antes del curso hacemos un café, en Instagram salimos, un café con Ramón y Montserrat. Y hacemos allí, este día 22, por ejemplo, la semana que viene haremos casi una hora de tiempo. Y allí pues también integrarán pues, las preguntas, como aquí contigo. Bueno, que estáis invitados todos los que deseéis. Aquí nos pregunta Claudia 4465. ¿Cómo hablar de sus abuelos y sus bisabuelos si no se tiene información de ellos? Mis padres no conocieron a sus abuelos. Vale, pero te digo una cosa importante. Si los abuelos no hubieran nacido, ¿su madre estaría viva? Entonces hay que mirar primero la persona. Mira, nosotros estuvimos haciendo una terapia aquí en Argentina de una chica que era adoptada y le estuvimos explicando cómo eran sus padres y su madre y sus abuelos y los encontró. Y aquí en la radio, aquí en Barcelona, ¿cómo se llama? En RAC 1, una chica que hicimos terapia, que salió en la radio agradeciéndolo mucho, que le dijeron que su padre no era su padre y no encontraba a su padre. Nosotros, mediante un momento, le dijimos, tranquila, tu padre está a 20 kilómetros de ahí. Porque ella lo indicaba con los movimientos. Hay que saber verlo en directo, ¿vale? Y encontró a su padre. Y está en el RAC, ¿eh? O sea, en la radio lo dice, encontré a mi padre, cambió mi vida. ¿Sabes lo que pasa? Mira, una de las cosas primero que tenemos que hacer, nosotros, y lo pedimos en los cursos, lo hacemos en los cursos, y en la medida que las personas van entrando en el curso cada miércoles, se dan cuenta que en el árbol les tenemos que dar luz y amor. No odio, mi papá me abandonó, mi madre no me ha cuidado. Perdona, a lo mejor tu madre te dio en adopción porque no te podía alimentar, por hambruna, porque no tenía dinero. Y fíjate qué dolor podía sufrir ella. Claro, cuando tú te das cuenta y le das la versión y le cambias la versión, la persona cambia.
Nosotros en clase todo el mundo se queda porque es un método muy lógico, muy lógico. Por lo tanto, toda persona, sea que haya estudiado en su vida o no, tú si tienes y puedes observar, puedes aprender. Entonces, en ese aprendizaje, ahí puedes empezar a buscar, como decía esta querida oyente, era mi abuelo, mi abuela, todo el engranaje familiar lo puedes descubrir con el lenguaje no verbal. Mira, hay una cosa muy importante. Odiamos a nuestros padres, odiamos a nuestros abuelos. Si ahora convertimos el árbol en niños de 3 años o de 3 meses, ¿serías capaz de odiar a tus abuelos? No, no. Porque ellos fueron creados, no nacieron así. Nadie nace así. ¿Que nace con dones de tocar la guitarra porque el abuelo tocaba la guitarra? Sí. ¿Que el piano por dones? Sí. Pero nadie nace para matar, sino se hace. Porque un niño de 3 años o 1 año, eso es lo precioso. O recién nacido, ¿tú le vas a decir que es un psicópata? Si aún no ha vivido, es el medio ambiental que lo hace. Ni demonios ni historias. Es donde vives, donde interactúas, que hace que tu vida tenga un sentido o tenga otro. Y no hay más. Entonces nosotros hacemos que el árbol se convierta en bebés. Entonces cuando ven los bebés, nadie odia a su padre ni a su madre. ¿Cómo lo voy a matar a mi padre? Aunque sea damos amor y luz al árbol, que es lo que se trata. Y darle la vuelta. Cuando tú ves que, ay, es verdad, pues mi madre a lo mejor pues tenía hambruna y me tuvo que dar en adopción. O regalar a una tía, porque eso pasa mucho, tú lo sabes, allí en Sudamérica a lo mejor, pues, ¿qué pasa? Que son muchos hijos o se van a buscar trabajo fuera, dejan los hijos con los abuelos y luego esos hijos nacen, ahí crecen, crecen y luego dicen, claro, tus padres se fueron a buscar trabajo y te dejaron con buenas manos, no te dejaron en la calle. Entonces, cuando esto empiezas a comprenderlo, te cambia tu vida. Te cambia totalmente tu vida y empiezas a dar cariño y amor a esas personas que las habías como odiado y repudiado, decir, es que me apartó de la vida. No te apartó, te dio vida, te dio eso puede pasar en el mundo entero. Claro, sí, sí. Exactamente. Todo es lo que vemos, cómo lo vemos, cómo lo sentimos. Y de eso, como hemos repetido anteriormente, alimentamos nuestro interior. Y eso es como un diamante. ¿Pero sabemos alimentar nuestro interior? No. Lo único que hacemos es criticar al vecino porque se ha ido con la vecina y el otro el malote de la moto. Y en el fondo no nos importa nada. Ramón, Montserrat, estamos llegando ya al final de esta entrevista. La verdad ha sido un placer. Sí, los invito a unas palabras finales para cerrar y luego despedirnos. Venga, tú empiezas. Bueno, yo mismo. La palabra final sería dejar de criticar a vuestros antepasados. No digáis nunca que nunca estuvieron, porque siempre han estado ahí. Solamente hay que buscarlos. Y el corazón nos dará la razón de cómo abrazar a alguien, aunque nunca lo hayas conocido. Porque es una parte de ti. Y tú serás incompleto cuando ames a todos, aunque nunca los hayas conocido. Las ganas de conocerlos, las ganas de amarlo, te darán vida. Las ganas de decir no los conocí, ¿qué voy a hacer? Me darán tristeza. Por eso invito a todo el mundo que aunque no conozca a los abuelos o bisabuelos, los tenga en el amor. No lo conocí, pero quiero sentir ese personaje. Y hago de la persona siente. Eso es, sí, claro. Claro. Siendo que son las palabras en este momento finales, una de las cosas importantes, puesto que me dedico al entrenamiento psicoemocional y yo hice un máster en psicología en América, Estados Unidos, una de las cosas más importantes que tiene que haber, aparte evidentemente, como ha dicho Ramón, de darle amor, de darle luz al árbol, es focalizar esa atención máxima. Y hay una frase que a mí me gusta mucho. Yo cada semana en Tot Emocional, arriba tenemos un canal de televisión que es YouTube, vamos, que todas las personas que se quieran inscribir, nosotros cada semana incorporamos sketches de Ramón, tips míos, conferencias o lo que sea, entrevistas.
Y esta frase está por ahí y a mí me encanta. La calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida. Es decir, que si tú realmente te das cuenta, no de lo que dice uno del otro y del más allá, no, de ti. Empiezas a atenderte a ti, empiezas a darte cuenta la vibración, el tono, la invasión que has hecho a lo mejor en esa palabra, el que tú darte cuenta que si con esa palabra estás ofendiendo a alguien o lo estás potenciando o le estás dando amor, porque le estás, por ejemplo, imagínate que te viene alguien que ese día pues está muy mal y tú le dices, hombre, no te pongas no, tranquilo, tranquila, no, ahora no te pongas mal, no, esa persona la estás apartando. Le estás sacando su lugar. Al contrario, yo estoy aquí para abrazarte, para darte mi amor y mi cariño, y gracias a eso, tú háblame de todo lo que me tengas que hablar. Y si además sabes el lenguaje no verbal, tú le dices, fíjate, la abuela pasó eso, vamos a arreglarlo, vamos a darle amor a la abuela, que la abuela nadie le dio amor. No es que mi abuela me apartó, no, tu abuela no te apartó, tu abuela te salvó, porque gracias a eso tú has cogido una inclinación en la vida diferente. Entonces, fíjate, estamos constantemente atentos a todo menos a nosotros y buscamos siempre atención. Es que este no me atiende, me falta atención, atiéndete a ti, atiende lo que estás pensando a cada momento y haciendo y sintiendo y da amor y luz al árbol. Ahora que vienen estas fechas, las personas que creen que están solas nunca han estado solas porque han estado y han tenido un árbol genealógico, que sin ellos tú no estarías aquí y no estarías vivo. Pues poned una foto de cada de vuestros antepasados. ¿Que no tenemos una foto? Imagínatelos, dibújalos y ponlos allí como una especie de altar y les honras estos días tan maravillosos de familia. Ya no estás solo, porque ellos vivieron antes que tú. Y gracias a ellos, tú estás aquí. Muy bien, muchísimas gracias, Ramón, muchísimas gracias, Montserrat, de verdad ha sido un placer conversar con ustedes. Muchas gracias a todos por dejarnos estar aquí y muy agradecidos, de verdad que sí, muchos besitos. Gracias, y gracias también a todos los que se sumaron a este directo. Un placer, pueden descubrir más contenido en Luminaria Televisión, tanto en YouTube como aquí en nuestro Instagram. Muchísimas más conferencias y entrevistas. Un placer, nos vemos, Montserrat, hasta luego, Ramón. Gracias a todos, besitos, besitos.